Terminamos ya la unidad introductoria sobre el concepto de revolución, donde analizamos qué es una revolución, comparamos distintas revoluciones para extraer sus principales características y armar un modelo con el que poder analizar dos hechos contemporáneos, a ver si cumplían con esas condiciones y podían ser consideradas revoluciones. Ahora nos vamos a adentrar ya más profundamente en revoluciones históricas y vamos a empezar con la doble revolución. Llamamos doble revolución a la Revolución Industrial y a la Revolución Francesa porque se produjeron aproximadamente en la misma época y cambiaron drásticamente el mundo. El mundo en el que vivimos hoy no sería posible si no se hubieran producido esas dos revoluciones. Pero para que se produjeran esas dos revoluciones, el feudalismo, que era la forma de organización anterior, tenía que debilitarse, tenía que tambalear, y para eso fue necesario que se produjera la crisis del siglo XIV. ¿Se acuerdan que en las primeras semanas yo les expliqué rápidamente en qué había consistido la crisis? Vimos una serie de causas y de consecuencias, entre ellas las causas, la más importante era la peste negra, y de hecho lo comparamos con el coronavirus que estaba apareciendo en ese momento. La crisis del siglo XIV lo que hizo fue modificar definitivamente el mundo feudal, el mundo anterior, que es lo que vimos en segundo año. ¿Cómo era ese mundo? Bueno, estaba dominado justamente por un sistema económico y social que se llamaba feudalismo, en el que la economía se orientaba principalmente a la subsistencia, es decir, la gente producía cosas para sobrevivir. A partir del siglo XI, ¿se acuerdan? El reemplazo del buey por el caballo, el arado de madera por el de hierro, había crecido un poco el comercio, pero todavía seguía siendo limitado. Los nobles, los señores feudales poseían las tierras y las trabajaban los siervos, que no eran esclavos, pero tampoco eran totalmente libres. El poder político lo tenían los señores feudales, y si bien existían reyes y monarquías, los reyes no tenían todo el poder. De hecho, era bastante débil el poder que tenían, lo delegaban a los señores feudales que lo ejercían dentro de sus tierras. Y en cuanto a las ideas, la Iglesia controlaba las ideas, el pensamiento era principalmente religioso y justificaba este orden social. O sea, este orden donde los siervos no eran libres, tenían que trabajar para los señores, que eran los dueños de la tierra, y había sacerdotes que se encargaban de orar, era algo establecido por Dios y por lo tanto no se podía cuestionar. Si alguien cuestionaba eso o cualquiera de los dogmas de la religión católica, era considerado un hereje. Todo esto empezó a modificarse a partir de la crisis del siglo XIV. Acá yo con un videito cortito de 2 minutos les vuelvo a explicar rápidamente en qué consistió la crisis. Antes del siglo XIV el feudalismo se encontraba en expansión. Gracias a los adelantos técnicos del siglo XI se había incrementado la producción y también por eso había crecido la población. El pensamiento seguía controlado por la religión. La Iglesia Católica controlaba todavía las ideas de las personas. Las ciudades habían también comenzado a crecer gracias al aumento de la producción y al desarrollo del comercio, sobre todo el comercio con Oriente. Ya en el siglo XIV comienzan a producirse una serie de guerras entre dos grandes países, Francia e Inglaterra. Esa guerra se extendió durante mucho tiempo, por eso se la conoce como la Guerra de los 100 años. A eso se le suma la expansión en el este, en Asia, del Imperio Mongol. Dentro del territorio que controlaba el Imperio Mongol va a aparecer una enfermedad desconocida, la peste bubónica, que junto con la expansión de este imperio y con el movimiento de los ejércitos va a empezar a expandirse en todas las direcciones del imperio. De hecho, los mismos mongoles utilizaban a los cuerpos de las personas que habían muerto por peste bubónica como armas químicas. Esto lo comentó Cristian Vidal en tercero segundo en algún momento cuando hablamos de la peste negra en esa primera semana de clases. La peste comenzó a expandirse hacia el oeste a través de las caravanas comerciales que conectaban Oriente con Occidente y a través de las cuales se transportaban los productos como las especias, la seda de Oriente que llegaban a Europa. En los barcos, junto con las mercaderías, viajaban ratas y las ratas tenían pulgas que eran las que transmitían la bacteria que provoca la enfermedad. De esa manera, la peste negra comenzó a llegar a los principales puertos de Europa que en ese momento se encontraban en Italia. Así como en la actualidad el coronavirus llegó a la mayoría de los países a través de los aeropuertos, en el siglo XIV fue a través de los puertos, que fueron justamente la puerta de entrada para la enfermedad.
Si recuerdan, se llamaba peste bubónica porque los ganglios, a los que denominaban bubones, se inflamaban, llegando a explotar en algunos momentos, o peste negra porque salían manchas negras en el cuerpo y era letal. Pasaban muy pocos días desde que te contagiabas hasta que morías y no, obviamente no había ningún tipo de tratamiento. 1/3 de la población de Europa murió debido a la peste bubónica. Las consecuencias de la peste negra y de la crisis del siglo XIV fueron enormes para Europa y para el feudalismo. Las principales características del feudalismo comenzaron a cambiar, los reyes recuperaron el poder que tenían los señores feudales y empezaron a organizar estados, a los que denominamos estados modernos, con instituciones, con sistemas de impuestos, con ejércitos permanentes, a delimitar sus territorios, a organizar un conjunto de funcionarios que trabajaran para el gobierno. En el aspecto social, el principal cambio que se da a partir de la crisis del siglo XIV es la aparición del campesino asalariado, que fue reemplazando lentamente al siervo. Debido a que muchos de los siervos habían muerto, los señores, para atraer mano de obra, comenzaron a pagar un salario a los campesinos que trabajaran sus tierras. De esta manera, estos campesinos vivían en mejores condiciones que en la etapa previa a la crisis. Muchas de las tierras quedaron libres al morir tanta cantidad de gente y se pudieron dedicar a productos que no fueran necesarios para la subsistencia, sino para la comercialización. El desarrollo de la agricultura comercial atrajo justamente a los comerciantes que no se dedicaban a la producción de las tierras, pero ahora empezaron a ver la propiedad de la tierra como una inversión interesante. Las ciudades donde habitaban estos comerciantes comenzaron a revitalizarse después de la crisis y a convertirse en centros importantes no solo de comercio, sino también de pensamiento. En ciudades como Florencia y Venecia, las familias ricas de comerciantes comenzaron a financiar a artistas y esto generó un nuevo movimiento artístico que conocemos como el Renacimiento, porque intentó recuperar el conocimiento o la cultura de la época clásica de griegos y romanos. Esto fue posible en gran parte gracias a que el mundo islámico había recuperado, desarrollado, traducido gran cantidad de conocimientos propios de la antigüedad clásica. Actualmente muchos intelectuales, historiadores, están pensando si esta pandemia que estamos viviendo hoy puede también dar origen a un nuevo sistema mundial, así como la crisis del siglo XIV de alguna manera preparó el camino para que se produjera la doble revolución. La verdad no lo sabemos y no lo vamos a saber pronto tampoco. Después de estos cambios que generó la crisis del siglo XIV, pasaron 2 siglos, 200 años, para que estuviera preparado el mundo para enfrentar 2 revoluciones que lo iban a cambiar definitivamente. Esas 2 revoluciones son la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. La primera, la Revolución Industrial, en realidad continúa. Lo que nosotros vamos a ver es la primera etapa de la Revolución Industrial que comenzó en Inglaterra aproximadamente hacia 1780 y la primera etapa terminaría en 1850. No hay una fecha fija para ni el comienzo ni el final de la primera etapa. Actualmente vamos por la 4ª revolución industrial, pero es una revolución que continúa. La Revolución Francesa, por otro lado, esta sí tiene una fecha fija, es 1789, y se extendió hasta la caída de Napoleón, que después vamos a ver quién fue. La caída de Napoleón fue en 1815 y ahí se puede dar por cerrada la etapa de la Revolución Francesa. Vamos a arrancar primero por la Revolución Industrial, que es una revolución más económica y social, mientras que la Revolución Francesa es más política e ideológica. Entramos entonces directamente en la Revolución Industrial. Acá de nuevo vamos a ver un videito donde yo de alguna manera les presento en qué consistió la Revolución Industrial, solamente una presentación. Después de esto vienen las actividades y ahí ustedes van a tener que leer y trabajar un poco más. Esto es nada más que una presentación. Imaginen que viven en 1720 en Inglaterra. Probablemente serían agricultores, cuando van al pueblo van caminando o en un carro si tienen la suerte de tener un caballo, no tienen agua corriente ni electricidad, sus pocas prendas de vestir las lavan a mano, cocinan sobre una fogata, piensan el tiempo no en minutos u horas, sino en relación a los ciclos del sol. En todos estos aspectos, sus vidas serían idénticas a la vida de las personas que vivieron en 1520 o en 1220, o incluso las que vivieron en el Imperio Romano.
Las condiciones cotidianas de vida seguían siendo básicamente las mismas. Ahora imaginen que cierran sus ojos y los abren en 1920. La mayoría de las personas ya no trabaja en la agricultura, trabajan en tiendas, o en transportes, o en minas, o en talleres, o en fábricas. Miden el tiempo en minutos, existen autos, algunas personas tienen radios que transmiten información a través del aire, algunos tienen heladeras que evitan el desperdicio de alimentos, ocasionalmente quizás puedan ver un avión volando en el cielo y se van a encontrar con que su país acaba de salir de una guerra mundial en la que se usaron armas de fuego y químicas letales. En solo 200 años el mundo ha cambiado drásticamente. ¿Cómo pasó esto? Antes de la revolución industrial se produjeron cambios en la agricultura que incrementaron la productividad. El comercio se desarrolló enormemente y esto permitió distribuir productos en pueblos y ciudades de manera que las personas no tuvieron que producir todo lo que necesitaban. Después de años sin guerras ni plagas, la población de Europa había empezado a crecer. Las vidas estaban mejorando y haciéndose más largas, había más tiempo para explorar, aprender y pensar. Muchos artesanos inventaron artefactos que mejoraron las técnicas de producción artesanal. John Kay, por ejemplo, inventó la lanzadera volante, que aumentó el ritmo y la productividad del tejido. La lanzadera volante es como una aguja de tejer que funciona sola. Los tejedores entonces comenzaron a demandar más cantidad de hilo. Fue cuando Hargreaves inventó la spinning jenny, una máquina de hilar que las mujeres podían usar en sus casas. Más tarde se inventó la máquina de cardado para limpiar la lana y el algodón con que se producía el hilo. Y por esa misma época más o menos, Arkwright inventó la water frame, una heladora que funcionaba con la energía hidráulica, la energía que daba el agua. De esta manera se podrían hacer funcionar muchas hiladoras en un mismo edificio. Por lo tanto, las primeras fábricas surgieron debido a la presión provocada por el aumento de la producción de telas para los mercados locales y del mundo. Miren la ropa que tienen ustedes puesta ahora. Esa ropa, al precio al que la pagaron, hubiera sido imposible antes de 1750. La revolución industrial es la historia de muchas personas trabajando juntas, produciendo una serie de pequeñas mejoras y no de genios inventando máquinas maravillosas. Como la producción de telas de algodón era un negocio muy arriesgado, se experimentaba con las técnicas de manufactura para mantener bajos los costos. Una forma de mantener bajos los costos era usar huérfanos de instituciones religiosas de caridad como mano de obra. Las nuevas máquinas solían ser peligrosas y las jornadas de trabajo muy largas y eran comunes los accidentes, que los trabajadores perdieran un brazo, una mano, un dedo. La producción y las ganancias siempre estaban primero. El desarrollo de la industria también incrementó la demanda de esclavos que producían alimentos para los trabajadores de las fábricas y materias primas, principalmente el algodón. Claramente la industria prosperó gracias al trabajo esclavo y al trabajo barato de niños y mujeres que cobraban menos que los hombres. Muchas personas empezaron a trabajar en otros sectores económicos gracias a la invención de la máquina de vapor, inventada por James Watt. Por milenios el trabajo dependió del poder humano que provenía de nuestros músculos o de la fuerza de los animales y eventualmente de la fuerza del viento o del agua. La energía de vapor ya se conocía desde la antigüedad, pero la máquina de Watt era muy eficiente y permitió reemplazar la energía humana de los animales y del agua que se usaba en minas y fábricas. Esta nueva forma de energía revolucionó por completo la cantidad de trabajo que los humanos podían hacer. Cambió los transportes, transformando los vagones que se usaban en las minas en trenes, creando los barcos a vapor y eventualmente los automóviles. El tren creó otro tipo de demanda. Alrededor de las estaciones surgieron centros urbanos que requerían construcciones, trabajadores, servicios, etc. La industrialización fue una bola de nieve cuyos efectos no pueden revertirse. La sociedad también se transformó. Y surgieron dos clases sociales que se volvieron preeminentes. La burguesía, este nombre inicialmente hacía referencia a la gente que vivía en la ciudad, en el burgo, pero terminó refiriéndose a aquellos que poseían fábricas, bancos, redes de transporte y grandes cantidades de tierra para producir ganado y cultivos. Por otro lado, surgió el proletariado, que incluía a los trabajadores de las fábricas y a todos los trabajadores que no poseían los medios de producción, tierras o herramientas. Entre estas dos clases creció una clase media de profesionales, médicos, abogados, escribanos que servían al conjunto de la sociedad. Las mujeres también experimentaron una transformación en su vida cotidiana. En los siglos anteriores trabajaban generalmente en granjas y talleres al lado de sus maridos. Pero a partir de la revolución industrial, muchas dejaron el hogar para trabajar también en la fábrica.
Incluso muchas veces eran más requeridas que los varones porque se les podía pagar menos y tenían manos pequeñas para trabajar en los telares y eran más dóciles a la hora de obedecer, de no hacer huelgas. Incluso trabajaban también mujeres en las minas, extrayendo el carbón. Y la revolución industrial además provocó que muchas tuvieron más trabajo en su casa, porque demandaban producciones que se podían hacer también desde el hogar. El discurso en la sociedad de todas maneras siguió siendo aquel de que la mujer era la principal cuidadora, quien tenía que mantener el hogar para el hombre trabajador, esperarlo, recibirlo y ocuparse de los hijos. Eran las guardianas de la casa y del hogar. Bueno, esto fue una presentación nada más de Revolución Industrial. Ahora vamos a pasar a las actividades, que es la parte que les toca a ustedes. Esta primera actividad está en el PDF, en la fotocopia, para los que alcanzaron a hacer las copias igual, es comparar la producción artesanal con la producción industrial. La producción artesanal es la que se usó siempre antes de la revolución industrial. Las cosas se producían artesanalmente, no existía la máquina. Lo que ustedes tienen que hacer es comparar, acá solamente me entraban 4 filas, pero en las fotocopias, en el PDF, creo que son 5 o 6 filas que ustedes tienen que llenar comparando la producción artesanal con la industrial. Yo les puse la primera comparación, en la artesanal se produce menos cantidad, mientras que en la industrial se produce mucho más. Otra que les tiro es, en la producción artesanal se utilizan las manos y herramientas simples, mientras que en la producción industrial se utilizan máquinas. Hagan ustedes el resto. Esta está igual en el PDF. En la segunda tienen que hacer una red conceptual sobre las causas de la revolución industrial. No tanto las causas, sino por qué la revolución industrial se produjo en Inglaterra y no en otra parte del mundo. Ya les doy una pista, yo acá en los textos hay 2 cuadritos, están en la página 16 del PDF de las fotocopias, que les explica que Inglaterra tenía, a diferencia de otros lugares del mundo, un mercado interno y un mercado externo. Cuando digo mercado interno y mercado externo, me refiero a un conjunto de personas que están dispuestas a comprar algo. Ustedes habrán escuchado la expresión hay mercado para tal cosa. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que está dispuesta a comprar. Bueno, en el caso de Inglaterra, Inglaterra contaba con estos 2 mercados. Es decir, tenía motivos para aumentar su producción. Podía vender, si producía más que antes, podía vender toda esa producción. Bueno, tienen que hacer una red conceptual, están los 2 textitos en la página 16 en 2 cuadros. Con esos 2 textos tienen que hacer una red conceptual sobre cómo se formó el mercado externo y cómo se formó el mercado interno de Inglaterra. En la actividad 3 tienen que leer un texto sobre los adelantos técnicos. Acá las mismas imágenes están también en el PDF, en las fotocopias. Hay una serie de adelantos técnicos, el telar mecánico, la hiladora y la máquina de vapor, que es la que está en el centro, que era la que movía los telares. ¿En qué consiste la actividad? Lean el texto, los adelantos tecnológicos, está en la página 24 el texto, y hagan estas 2 nada más. En las fotocopias hay un par de actividades más, pero ustedes hagan estas. Identifiquen cuáles son los diferentes inventos que se nombran en el texto, qué problemas venían a resolver estos inventos y qué nuevos problemas generaban, por lo cual había que arreglarlo o inventar una nueva máquina que solucionara estos nuevos problemas. ¿Está? Primero hacen una lista de cuáles son los inventos que aparecen y después qué problemas resolvían estos inventos y qué nuevos problemas generaban. Esas serían las actividades por ahora. Cuando más o menos considere yo un tiempo, que pasó un tiempo suficiente como para que la hayan hecho, voy a cerrar el tema de revolución industrial y les daré alguna tarea más para cerrar el tema.